Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Cuentan la historia de dos niños que caminaban por un lago congelado en un lugar en Canadá. Los niños, de unos 8 años aproximadamente, caminaban por el lago solos cuando de repente cede el hielo donde va uno de los niños y el niño cae al agua. El otro niño se desespera y con sus manitos comienza a golpear el hielo porque él está viendo a su amiguito bajo el hielo. Golpea el hielo y el hielo se parte y él consigue sacar al niño mientras gritaba pidiendo auxilio. No estaban tan lejos de la casa. Los padres salen corriendo y cuando llegan al lugar y ven lo que el niño hizo, empezaron a preguntarse, ¿cómo este niño tan pequeño logró romper un hielo tan grande? Con esas manitas, este niño rompió el hielo y sacó a su amiguito de ahí. ¿Cómo lo habrá logrado? En ese momento, un anciano que estaba por ahí, que había visto el suceso, se arrimó a donde ellos y les dice, si quieren, yo les contesto esa pregunta. Y todos se volvieron asombrados a donde el viejito. Le dijeron, ¿qué hizo posible que ese niño rompiera el hielo? Y él dijo, que no había nadie alrededor de él que le dijera que no podía. Casa de Dios Efraín, pequeñita ahora, tiene la fuerza de Dios para golpear el hielo y sacar a los que se están perdiendo. ¿Cómo es que alguien tan pequeñito, de dónde cogió la fuerza? Porque no hay nadie que te diga que no puedes. Tú puedes. Y puedes lograrlo. Amados hermanos, aunque tenemos 2 testamentos, hemos cambiado de pacto, pero no hemos cambiado de Dios. Lo que a Dios no le gustaba en la antigüedad, tampoco le gusta ahora. La gran diferencia es que es un nuevo pacto, un pacto de gracia. Pero algunas personas han convertido esta gracia en una desgracia. Pero hermanos amados, para que nosotros logremos ante un mundo más en apariencia, que empuja más que nosotros, si nosotros queremos lograr algo, necesitamos entender que el Dios que nos salvó nos va a dar siempre algo más. Algo más. Algo más. El día que usted se sienta que ya está completo, que ya es suficiente con lo que Dios le ha dado, es hora de que el Señor se lo lleve para el cielo. Ya no quiere más. ¿Cuánto quieren más de Dios? Cuidado, dice que no, porque es hora que se vaya para el cielo. Más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Y vamos a la Biblia, ¿ok? Vamos a la que sigue. Éxodo 16, 4 y 5.
Dice la bendita, poderosa y autoritativa palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar, ¿cuánto? El doble de lo que suelen recoger cada día. Mis amados hermanos, ustedes y yo estamos viviendo en el sexto día de Dios. La hermana mencionó ahora la dispensación de la gracia. La Biblia nos habla de 7 grandes dispensaciones. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la ley. Y estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Tenemos 6 dispensaciones y nos queda una, la del milenio. 6 días trabajó el Señor, en el séptimo descansó. Nosotros estamos en este momento necesitando recoger el doble hoy. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en el reposo del Señor. Estamos a punto de entrar en el séptimo día de Dios. Y por eso es necesario que usted y yo comprendamos la importancia vital de que ustedes y yo le creamos a Dios para recoger el doble. Hermanos amados, yo creo, ojo lo que les voy a decir, y esto siempre lo digo con temor y temblor, pero los fieles en el Señor, los fieles en Dios, van a ser muy prosperados en esta época. Y les voy a decir la razón. Esta es una época que cada vez se va poniendo más difícil. Y Dios va a necesitar recursos para alcanzar más a la gente. Y solo pondrá recursos en manos de gente fiel. Y efectivamente le va a quitar a los impíos para poner en manos de los que manejan bien la obra del Señor, los que son fieles. Y cuando hablo de fidelidad, no estoy hablando de venir al culto todos los domingos. Estoy hablando de ser fiel siempre. Pero usted y yo necesitamos más de Dios cada día. Y nosotros podemos notar en Job, en el capítulo 42, último capítulo, del 1 al 5 y el versículo 10, dice la Biblia: respondió Jehová a Dios y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job hablaba, Job decía cosas maravillosas que él no entendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremenda diferencia. En el versículo 10 dice la Biblia: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué había pasado en la vida de Job? Todos saben esto. La gran pregunta es: ¿por qué sufren los justos? Esa es la razón de la existencia del libro de Job, que dicho sea de paso, el primer libro que se escribió de la Biblia no fue Génesis. Ni siquiera Génesis fue el primer libro que se escribió, fue Éxodo. Pero por cronología tenemos a Génesis al principio. Sabemos que Job vivió en la misma época en que vivió Moisés, y él escribió antes que Moisés el libro de Job. No hay signos de ley en el libro de Job, pero Job tenía algo que, sin tener ley, amaba a Dios. No tenía compromiso con Dios, no tenía responsabilidad con Dios, amaba a Dios. Una gran diferencia.
una gran diferencia. Pero Job tenía un problema, tenía miedo que le pasaran algunas cosas a sus hijos. Tenía miedo perder sus propiedades. Y Job escribe más adelante: todo lo que temí me sobrevino. Es decir, cuando nosotros sentimos temor, atraemos lo que tememos. Porque temor es fe contaminada. Quizás ustedes me hayan escuchado decir esto porque yo insisto mucho. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo tengo una fe correcta en Dios, yo estoy atrayendo lo que creo, cuando mi fe es correcta. Pero cuando yo tengo temor que algo me pase, eso también es fe, y también atraigo lo que temo. Y les he dicho, que temor y fe se definen igual. Si usted coge Hebreos 11:1 y quita fe y pone temor, se definiría así: es pues el temor la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que Dios nos ha dicho que no tengamos temor de malas noticias. Yo les decía ayer, pero apenas nos suena el celular, empezamos a pensar: si será del banco, si será que me están cobrando. Todo lo que temes lo atraes. No tengas miedo de malas noticias. Y si es alguna cosa que puede parecer mala, ponle el pecho a las balas, que tu Dios está delante de ti para protegerte. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Pero hermano, yo les decía ayer, no pierdas el tiempo quejándote ni llorando. Utiliza el tiempo levantándote, creyéndole a Dios, confesando que Dios es fiel. Y aunque el diablo te ganara una, al final Dios te devolverá el doble. Si tú pasas por ahí creyendo. Hermano, para mí es impactante. Yo sé que esto lo hemos oído muchas veces, pero para mí es impactante que Dios no salvó a Ananías, a Misael, a Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a usar los nombres paganos. No los salvó de que los echaran en el horno de fuego. Los metieron al horno de fuego, pero a mí me impacta que Él se metió al horno. Los muchachos dijeron: échenme si quieren, pero ellos no sabían que el Señor se iba a meter con ellos. Échenme, no vamos a echar atrás. Nosotros no vamos a doblar rodillas delante de más nadie. Y los echaron. Y cuando se asoman a ver, hay 4 y no echamos 3. Hermano amado, Dios no va a impedir que te toquen algunos hornos, pero se va a meter contigo en el horno y vas a salir de ahí y no vas ni siquiera a oler a humo, porque Dios está contigo en medio de la prueba, sacándote en victoria, sacándote. Pero créele a Dios, créele a Dios. Hermano, es que estoy pasando por un fuego solo. Si estás solo, estás listo, hermano. Pero si Dios está contigo, dele fuego 7 veces si quiere, diablo, porque yo sé quién camina conmigo. Yo sé quién es el que me sostiene. Yo sé quién es el que me guarda. Y si logras tocarme, el Dios del cielo es capaz de levantarme aún de las cenizas, buscando una doble porción de Dios. Sigo leyendo del versículo 10 al 12 ahí en Job 12. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Así. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble, no dice que le cambió la esposa, ¿verdad? La Biblia no dice que le cambió la esposa. Le dejó la misma bandida. Sí le dio el doble a los hijos, pero le dejó la misma.
la que le había dicho, maldice a tu Dios y muérete. Pero la Biblia no dice que le cambió la esposa. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ojo, hermano, ponga algo en la mano de un santo. Ponga cualquier cosa en la mano de un santo, que Dios lo hará prosperar. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14. Tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000 camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes. Antes tenía 500 asnas, ahora tiene 1,000 asnas. Usted me dirá, hermano, pero el dolor de lo que pasó, mire, hermano, Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, en los mares y debajo de los mares. Cuando usted lee historias en la Biblia y dice cómo Dios mandó a Jai a matar hombres, mujeres y niños, ¿qué clase de Dios es ese Dios? Hermano amado, delante de Dios una persona puede morirse hasta de risa. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es quitarle el aliento a la persona. ¿Y cuándo? No va a sufrir. No tienes que sufrir. Los niños no tenían que sufrir. Nosotros vemos la crueldad del acto, pero detrás del acto estaba el Dios del cielo, dador de la vida. Por eso, hermanos, debemos de ser consecuentes con el Dios al que le servimos. ¿Qué significa también esto, hermano? Que ustedes y yo podemos hacer más mal, si se puede decir de esa manera, a Dios, no creyéndole, estando en la iglesia. Le podemos hacer mucho daño a Dios, ¿no? Pero usted no dice que es cristiano. Usted no dice que Dios lo guarda. Usted no dice que Dios lo ayuda. Usted no dice que Dios lo apoya. ¿Y por qué le está pasando esto? Porque esas cosas ocurren. Pero acuérdense que una cosa que yo enseño generalmente, la pastora mencionó ahora un proceso del temperamento. Nosotros nacemos con un temperamento, formamos un carácter y mostramos una personalidad. Cuando eso ocurre, hermanos, todo alrededor nuestro comienza a influir sobre nosotros. Y muchas veces el entorno no nos deja ver al Dios del cielo. Pero ¿a dónde naciste? Hermanos, yo fui por allá a un lugar en San Pedro de Macorís. Yo no me acuerdo quién era el pelotero que había nacido ahí. El asunto es que nació en un lugar pobrecísimo. Pero él en algún momento de su caminar descubrió que tenía talento para jugar béisbol. Y después fui a conocer la mansión donde terminó sus días o vive, o yo no sé si. Una tremenda mansión. ¿Cuál fue el cambio, hermano? Hubo algún momento en que él se la creyó. Iglesia, tiene que haber un momento en que usted se la crea, que Dios es su Dios. No es un Dios, es su Dios. El Todopoderoso, el Santo de Israel, el que detuvo el sol en Gabaón, el sol que le dijo, el Dios que le dijo al sol, te paras, que le dijo al mar, llegas hasta aquí. Ese es tu Dios y mi Dios. Hoy estaba comentando, hermanos, las veces que tiembla en Costa Rica. Es terrible. Costa Rica tiembla cada rato. El asunto es que nos hemos acostumbrado. Yo estoy sorprendido de tener tantos días aquí sin un solo temblor. Me hace falta. Me hacen falta esos temblorcitos. Pero hermano, ¿usted sabe por qué Costa Rica tiene el 40% de la gente cristianizada?
Porque cada vez que tiemblan van a buscar a Dios. Cada vez que tiembla, entonces buscan a Dios. Yo prediqué una noche después de un terremoto, hermanos, en una plaza de fútbol. Estaba todo el mundo afuera en la plaza. Eran mis vecinos, me conocían, todos inconversos. Nunca me habían dejado hablarles del Señor. Ese día hubo una clase de temblor tan fuerte que nadie quería estar adentro en las casas, porque sonó tan duro, parecía que las casas se caían y estaban todos afuera. Y hermano, yo me fui grupo por grupo, uno por uno, hablándoles del Señor, grupo por grupo. Nadie me dijo, no me hables de eso, no, que mira, que nadie. Y en todo llegaba y les decía, yo vengo aquí para que ustedes acepten a Cristo. Ni siquiera tenía que, ya Dios había predicado, yo lo que iba era a recoger. Yo necesito que ustedes hagan una oración conmigo aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. No tenía mucho tiempo porque la de menos se volvían a meter a las casas. Entonces fui orando, toda la gente, hermano, aceptó al Señor. En esos temblores y terremotos fuertes hay que aprovecharlo para predicar, porque a la gente se le mueve el corazón también, hermano. Sí, aquí me hace falta un temblorcito. No tenga miedo, hermana. Estaba en mesa redonda con un dominicano y tembló. Y ese hombre se puso pálido, se paró, se sacó el micrófono. Dios mío. Amados hermanos, Dios en las debilidades, no, yo entiendo, hermano, no es gracioso. Ustedes saben que en Costa Rica le temen venir a República Dominicana por los huracanes. Entonces, ante la fuerza de la naturaleza, no se puede hacer nada. Y aquí alguien me dijo, pero es un ratito nada más, un huracán ahí. No, hermano, yo he estado estaba en Palatka, en la Florida, cuando el Katrina, y el Katrina pasó muy cerca de donde nosotros estábamos. Hermanos, eso era espantoso, hermanos. Carros que levantaba, techos enteritos que llevaba el viento. Era impresionante. Pero hermano, si Dios es contigo, ¿a qué tú le temes? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? El Dios que quita es el Dios que sabe dar. Y cuando el diablo te quitó algo, hermano, porque usted lo dejó, porque el diablo no te puede quitar cosas que usted no deje. Si usted las pelea, Dios se las devuelve. Dios es un Dios de restitución. Te restituye. Vamos a la que sigue. En Segundo de Reyes, no es segunda, no es una carta, es un libro. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Aquí vengo a algo que me gusta mucho. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Era difícil para Elías, pero para Eliseo lo único que tenía que hacer era verlo cuando se lo era quitado, para tener una doble porción del Espíritu de Dios. Más de Dios en el mundo natural. Hermano, yo quiero retarte hoy. No te conformes. Saben, yo les digo a la iglesia, hermano, yo no quiero que se conviertan ningún millonario. ¿Cómo? No, yo quiero que los hermanos de la iglesia se conviertan en millonarios por su fidelidad, que Dios los bendiga y que les vaya bien. Pero aprendan a ser fieles,
Amados hermanos, aprendan a ser fieles. La otra vez que vine yo les metí una cuñita y les dije algo. Y permítame rehusar la expresión. Es que hay iglesias que no saben diezmar. Y hay que ser fiel con los diezmos. Hay gente que no sabe diezmar, está en la iglesia desde hace tiempo, pero no ponen atención a una enseñanza de diezmos. Parece que estuvieran hablando de algo como que les duele, como que me están metiendo la mano a la bolsa, como... Si yo tengo 1,000 pesos, ¿cuánto tengo que diezmar? ¿Ah? 100. ¿Y cuánto me queda? 900. No. Esas son tus matemáticas. Los 900 usted los gasta. A usted le quedan solo los 100 que diezmó porque los puso en el banco de la eternidad. Y ese banco te da siempre intereses. Y cuando usted está diciendo, Señor, ayúdame, espérate para ver. ¿Cómo dice que se llama? Oh, aquí hay unos diezmos tuyos. Sí, bendígalo. Aquí hay unos intereses de esos diezmos que le tengo guardados. Él puso 1,000 pesitos en sus diezmos, pero él palea para afuera, yo paleo para adentro. Lo vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios de hoy. Cambiamos de pacto, pero no cambiamos de Dios. Y hermanos amados, el 90% diezmado es más que el 100% sin diezmar. Y la gente que tiene el 100% y no diezma dice, ¿por qué será que es que no me alcanza? Yo no diezmo porque no puedo diezmar, porque no me alcanza. ¿Sabe por qué no le alcanza? Porque no diezma. El principio administrativo de Dios es, hágame tu socio, hazme tu socio. Y una vez que seamos socios, vamos a caminar juntos. Yo te bendigo ese 90% para que sea más que el 100%. Vas a saber dónde vas a poner cada centavo y te va a ir bien. Bueno, pero no, ese no es el tema. Ese no es el tema. Eso es una cuñita nada más que quería dejarles, porque hermanos, Dios va a bendecir a los fieles sobrenaturalmente, extraordinariamente. Pero Dios no va a poner en las manos de cualquiera recursos que no saben manejar. ¿Qué tal un niño de 4 o 5 años que llega? Mami, papi, regáleme 5,000 pesos. Sí, mi amor, tome. ¿Qué va a hacer el niño con 5,000 pesos? Se va a comer confites y cosas así, de dulces y esto y el otro. Es lo que sabe hacer. Y seguro invitar a todos los niños del barrio y a todos los demás es lo mismo. Hermano, si tú no sabes ser fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. Así de fácil. Necesitamos crecer un poco para lograr que esa madurez nos ponga en el nivel en donde Dios diga, lo voy a bendecir, le voy a dar más. Él quiere más de Dios, le voy a dar más. Igual que a Job, lo que el diablo te quitó, Dios te lo devolverá al doble. Créaselo a Dios. Vean, hermanos amados, lo que les voy a decir. Usted dirá, ¿cuántas cosas he perdido en el camino? ¿Cuántas cosas he dejado de tener en el camino? No, es que el diablo no me ha robado nada. El enemigo le ha robado mucho a usted. Cosas que eran para usted, que no han llegado a usted y que usted nunca las ha visto y que son suyas. Son suyas. Usted no reclama nada porque usted cree, bueno, yo nunca he tenido nada. Usted nunca ha tenido nada porque no ha recibido. Peléalo dentro de la fidelidad con Dios. No de otra manera, no hay otra forma. Job sabía de Dios y hacía lo mejor que podía para agradarle. Las cosas cambiaron cuando él conoció a Dios. Hermano,
¿Cómo es tu nombre? Jeremías. No es el profeta llorón. ¿Usted cree que yo conozco a Jeremías porque sé su nombre? No tengo ni la más remota idea. Me parece un morenazo guapo. Nada más. Muchas gracias, no me diga eso. Es verdad. Ojo, hermanos, ojo. ¿Cómo es tu nombre, hermana? Bienchi. Siempre me meto en complicaciones con los nombres yo. Bienchi. ¿Usted cree que yo conozco a Bienchi porque sé su nombre? No, no tengo idea. No sé quién es. Sé que es una rubia hermosa. Punto. Ya. ¿Cuántas gentes hay, amado hermano? ¿Cuántas personas hay que conocen alguna característica de Dios y saben su nombre y eso les basta para vivir? Han oído hablar de Dios, pero no lo conocen. No conocen a Dios. Y Job le pasaba eso. Él sabía que Dios era bueno. Conocía uno de los atributos de Dios, pero no sabía que además de bueno, Dios era fiel. Y habían otras cosas que él no sabía que Dios tenía. Y cuando Dios se le muestra, él dice: ahora yo te conozco. Hermanos amados, yo oigo a los hermanos diciendo: estamos buscando el rostro de Dios. ¿Cuándo vas a dejar de buscar y lo vas a encontrar? ¿Cuándo vamos a dejar de buscar y lo vamos a encontrar? ¿Cuándo nos vamos a topar de frente con Dios y le voy a decir: Señor, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco? Ya no de oídas, no de los que los predicadores dicen: me topé con Dios. El día del huracán Katrina, yo estaba en el mobile home, solo, tirado en el piso orando, porque había pasado la policía diciendo: hay que desocupar todas los mobile homes, todos, había que desocuparlos. Y yo me quedé orando, me tumbé en el piso orando. De repente yo siento que me está lloviendo adentro. Y yo dije: Dios mío, este huracán me agarró aquí. Y el asunto es que nos estaban sacando para un refugio. Y yo me quedé ahí y yo dije: Dios, aquí o tú me guardas o este ventolero me lleva. Y seguí orando, pero ya no estaba tan tranquilo. No estaba oyendo mucho viento, pero sentía que me estaba mojando. Abro los ojos y me doy cuenta que yo era el vellón y el agua estaba cayendo solo sobre mí. Y yo estaba en una discusión con Dios en ese momento sobre la oración. Yo le estaba diciendo a Dios: Dios, nosotros enseñamos que la oración es un diálogo, 2 vías. Y yo hablo y hablo y hablo y hablo. Y tú, cuando me hablas, Señor, estoy en ese pleito con Dios. Cuando me empezó a caer el agua encima, yo me sorprendí y yo dije: ay Dios, esto eres tú. Y entonces me dio miedo. Sentí temor de estar solo al borde de un huracán y peleando con Dios, y Dios echándome agua como pringadita así. Me asusté. Y en eso Dios me habla al corazón y me dice: Alex, y me gusta decir esto, Dios me dice como me llaman mis amigos: Alex, me dijo, Alex, tú eres hombre y necesitas la boca para comunicarte. Yo soy Dios. En este momento sabes que te estoy hablando y no estás oyendo nada. Yo te hablo por las circunstancias, te pongo mi palabra en el corazón y tú sabes que soy yo. Muchas veces me ha pasado, y a nosotros los ministros nos pasa muchas veces cuando estamos preparando mensajes. De repente Dios nos para y nos dice: ahí. Y nosotros no entendemos cómo, pero Dios está participando directamente
en la creación de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces no lo entendemos, pero Dios nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos, nunca. Vivimos en el sexto día de Dios. El que sigue es el día de reposo. Hoy tenemos que juntar el doble, ya que mañana lo necesitaremos. Hermanos amados, si usted quiere, no le pida bendición material a Dios, pídale solo bendición espiritual, si usted quiere. Pero déjeme entonces la parte material a mí, porque a mí me bendice material y espiritualmente. Dios es Dios de las dos cosas. Ustedes y yo somos seres integrales delante de Dios. Y hermanos amados, cuando hablamos de bendición, Dios no nos, ya cuando lleguemos al cielo ya estamos bendecidos con todo. Dios ha prometido prosperarte aquí, que te vaya bien aquí, 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 ahora, para extender su reino, para darle gloria a Él. Más de Dios por la fe. El mundo natural se ve forzado a darte cuando tu fe se active. El mundo natural se ve forzado a darte cuando tu fe se active. Y aquí retomemos lo del evangelismo. Usted no gana un alma en la calle que no se haya ganado primero en la presencia de Dios. Usted no gana un alma en la calle por la cual no ha orado. Porque primero los ganamos en el mundo espiritual y después los ganamos en el mundo natural. Cumple con Dios, así muestras tu fe para que Dios cumpla contigo. Hermanos, Dios no tiene compromiso con los que no están comprometidos. Voy a ser fuerte en esta afirmación. Dios no tiene compromiso con los que no están comprometidos. ¿Qué significa? Y nosotros ahí andamos a media agua con Dios, ahí más o menos. Yo voy a los cultos los domingos y a las reuniones los jueves estoy medio comprometido. Cuando yo necesito a Dios, lo necesito con todo el compromiso. Que Dios venga y me saque. Dios no tiene compromiso con el que no tiene compromiso. Y lo establece en su palabra de tal manera, mi amado hermano, que Dios no tiene grises. O estás conmigo o estás contra mí. No hay grises, en Dios no hay grises. Es o eres así, delante mío, o lo siento mucho, pero no podemos hablar de otra manera. Ponte a cuentas conmigo para poder bendecirte. La fe es el tiempo de transición entre lo que esperas y lo que recibes. En ese tiempo de transición estoy pidiendo algo y lo estoy pidiendo con fe. Cuando ya lo recibo, ya no necesito la fe. Ya lo recibí. Entonces, el periodo de fe es el tiempo de transición, en el momento en que siento una necesidad. Y hermanos amados, Casa de Dios Efraín va a crecer. No los escuché con convicción. Llamémoslo de otra manera. Casa de Dios Efraín está creciendo. Y va a crecer al doble, al triple. Hermanos, tienes que creértelo. Yo no voy a decirte aquí que la fe es algo para guardarlo aquí adentro. No, hermanos. Hay que creerlo que el asunto viene desde afuera. Viene desde arriba. Cuando se te cierran todas las puertas alrededor, levanta los ojos al cielo y recuerda que Dios nunca te dejará caído, nunca. Casa de Dios Efraín ha iniciado un tremendo proceso
de crecimiento que asombrará a la gente afuera. Amados, por favor, esto no es una palabra profética, ni vine a decir una palabra de que Dios los iba a hacer crecer. Hermano, para que ustedes crezcan tienen que salir a evangelizar. No es así porque nos quedamos aquí ayunando, llorando y esperando que algo pase. No, hermano, hay que soltar la hamaca y salir a la calle y hablarle a la gente, invitarlos, traerlos. Yo sé que eso cuesta, pero hermano, cuando nosotros hablamos de una doble porción, incluso para la iglesia, necesitamos hablar de que para ganar esas almas hay que salir a recoger esa cosecha. Sí, hermano, no se vaya a meter al salón del reino de los testigos de Jehová para traerse esa gente para acá. Eso es dificilísimo. Búsquese a alguien facilito, alguien de su familia, un amigo, un vecino. Usted no puede invitar a uno, sí puede, ¿verdad? Claro, fácil. Hermano, si usted invita a uno y trae uno, en 3 meses duplicamos la membresía de la iglesia. En 3 meses. Uno. Al doble. Convierte lo que crees en lo que dices y lo que dices en lo que esperas. Convierte lo que crees en lo que dices. Es decir, llama las cosas que no son como si fueran. Cuando una mujer está embarazada esperando una criatura, no espera hasta que la criatura nazca para comprar la cuna, ¿verdad? En casa de Dios Efraín estamos embarazados de una cosecha grande. Necesitamos empezar a preparar cunas para esa cosecha. ¿Sí? Necesitamos empezar a preparar cunas para esa cosecha. Hermanos amados, esto que les estoy diciendo, yo no les estoy diciendo en palabra profética, no les estoy diciendo, no, hermano, les estoy diciendo que hay que salir a buscarlos. No va a ser por casualidad, no va a ser que nos quedemos aquí. Señor, mándanos esa cosecha que nos has prometido. Mándanos nada, no le va a mandar nada. Hay que ir a traerlo. Si Dios lo va a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Sí? Yo siempre digo, hermanos, si ustedes me han escuchado, que yo soy la iglesia. Diga, hermano, eso, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. A mí me preocupa cuando la gente dice, es que esta iglesia no evangeliza. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Entonces, ¿quién no evangeliza? Yo. Es que esta iglesia está muy fría. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Entonces soy yo el que tengo problemas. Cuando yo le creo a Dios, le damos un cambio, un giro a la situación. Y con esto concluyo. Más de Dios en el mundo espiritual. Eliseo no se rindió cuando vio que no era bien aceptado. Él pudo haber pedido el doble de las cosas materiales que ya tenía. Él era rico. Eliseo era rico y pudo haber pedido el doble de las cosas materiales que ya tenía. Pero no, él no pidió el doble de las cosas materiales. Él pidió una doble porción de tu espíritu. Él pudo haber pedido cualquier cosa, pero escogió una doble porción de tu espíritu. ¿Tú qué quieres? ¿Qué le pides a Dios? ¿Una doble porción de qué? ¿Qué quieres? Hermanos, ¿saben que a Eliseo le faltaba un milagro para duplicar los milagros que había hecho Elías? Y se murió. Y lo enterraron. Y viene una corte fúnebre con un muerto al hombro. Y en eso vienen unos asaltantes y ven el cortejo fúnebre y lo corrieron a asaltarlos. Y ellos asustados tiraron al muerto en un hueco que había abierto ahí
y el hueco resulta que era la tumba de Eliseo. ¿Qué hacía la tumba de Eliseo abierta? ¿Por qué los huesos de Eliseo estaban expuestos? Y apenas el muerto toca los huesos de Eliseo, se levanta. Le faltaba un milagro para la doble porción, y como Dios no falla, la tumba estaba abierta para que se cumpliera la palabra. Lo que Dios te ha prometido, el diablo no te lo puede quitar. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.